Están. Una pregunta. ¿Quién fue tentado en esta semana? Levanta su mano. En lo que sea. Y el día de hoy. Todos. Yo también fui tentado en esta semana y el día de hoy también fui tentado. Y bueno, hacemos la pregunta porque se acuerda que la semana pasada iniciamos esta serie que se titula No nos dejes caer en tentación. Y vimos que ser tentado en sí, o sea, tener una tentación enfrente no es pecado. El pecado es cuando elegimos por aquello que nos pone la tentación enfrente, pero el hecho de ser tentado no es un pecado. Y en nuestro mensaje anterior abordamos la enseñanza sobre lo que es la tentación y cómo el Señor Jesús nos señaló la necesidad que tenemos de pedirle al Padre que nos ayude a no caer en tentación. Y también analizamos cómo se presentó la primera tentación y la manera en la que Adán, padre de todos nosotros, cayó en pecado. Y mire, la caída de Adán trajo terribles consecuencias sobre todos sus hijos, sobre nosotros. Porque una vez que él cae, su naturaleza queda contaminada y esa contaminación se nos pasa a nosotros. Una vez que él cae, es separado de Dios y esa separación de Dios se nos transmite a nosotros. Y aparte, a partir de la caída, Adán y todos sus hijos vamos a tener una tendencia e inclinación a pecar. Y esto es honestamente un problema. Todo mundo nace con algún tipo de inclinación a algún pecado. Adán no tenía esa condición, pero todos nosotros tenemos una tendencia hacia ciertos pecados. Hay algunos que nos atraen más que otros, hay algunos que nos atraen con más fuerza que otros. Nosotros no creemos que y bueno, la ciencia no ha podido demostrar esta postura, aunque varios psicólogos la afirman, porque democráticamente eligieron. Democráticamente me refiero a que a través de un voto, no a través de estudios científicos. De cuenta que como en la Cámara de Diputados dijeron, ¿quién dice que la homosexualidad no es una enfermedad? Y todos levantaban la mano, ¿no? Y por eso la sacaron de los libros de desviaciones y desequilibrios mentales. Bueno, no de los libros, sino de los catálogos. Nosotros no creemos que se nace homosexual, pero puede haber alguna persona que tenga que sea más propenso a este tipo de pecado. Sí puede haber. Sí puede haber, y los hay. Pero eso no significa que Dios no lo puede curar, que Dios no lo puede quitar, que Dios no puede restaurar esa situación. Y bueno, algunas personas le batallan con eso, otras personas le batallan con otro tipo de pecados. Hay quienes son atraídos fuertemente hacia las sustancias pues que nos sacan de la realidad, como el alcohol o como las drogas. Hay personas tendientes a mentir, que para ellos es la cosa más natural del mundo, mentir. Hay personas que les gusta robar, hay personas que aman el dinero. Hay una gran cantidad de personas que cometen este pecado. Es un pecado. El amor al dinero es un pecado. El trabajar y ganar dinero no.
el amar el dinero es un pecado. Y bueno, cada quien batalla con su propio paquete de pecados. Hay personas muy iracundas. La ira también es un pecado. Cada quien tiene un paquete que tiene que enfrentar. Y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo enfrentar la tentación. Ese es el título de nuestro mensaje, cómo enfrentar la tentación. Porque la semana pasada cerramos mencionando que en Edén, una vez que Adán y Eva caen, se da el protoevangelio, la primer promesa mesiánica. Y cerca de 4000 años después llega el Mesías, Jesús, y Él estuvo entre la tierra, y vimos que, estuvo en la tierra y estuvo entre nosotros. Y vimos que Él venía con la misión de destruir la obra de la serpiente. Y Él nos muestra en la oración modelo, como vimos la semana pasada, que es necesario que todos los días nosotros le pidamos al Padre que nos dé fortaleza para no caer en tentación. Pero el Señor vino a mostrarnos de diversas maneras cómo sus hijos deben de enfrentar la tentación y cómo la pueden vencer. Y uno de los eventos más importantes en los que Él nos da un ejemplo de esta situación es un evento que viene justo después de que Él se revela en su ministerio público. Después de que Jesús es bautizado, que es el inicio de su ministerio público, viene lo que nosotros conocemos como la tentación de Jesús. Y vamos a analizar este pasaje porque tiene enseñanzas importantes para nosotros. Vamos por favor a Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo capítulo 4, versículo 1 dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y aquí comienza esta etapa relativamente breve del ministerio de Jesús, cuando Él es tentado por el enemigo. Y este evento es de suma importancia dentro de la historia de la salvación. Y algo que mencionaba en la clase que doy los domingos en la mañana, no puedo desarrollarlo mucho aquí, pero sí es necesario que lo mencione, es que a lo largo de la Escritura hay una historia principal, que es la historia de la salvación, el desarrollo del plan de salvación para la humanidad. Y es una historia dentro de la gran historia de la Biblia, pero es la historia más importante, la historia de la salvación. Y este pasaje, esta parte de la vida y del ministerio de Jesús es importantísimo dentro de la historia de la salvación, porque necesitamos entender que Jesús también es llamado el segundo Adán. Y en este momento, el segundo Adán va a enfrentarse a su enemigo
y a las tentaciones que va a poner delante de él, pero el segundo Adán le va a hacer frente como el primer Adán debió de haberlo hecho y no lo hizo. Jesús va a venir a hacer todo lo que Adán no pudo hacer. Y es muy importante que nosotros entendamos y tengamos presente este paralelismo entre Jesús y Adán, porque hay varias cosas que ellos van a tener en común. Y una de estas es la más importante. Tanto Jesús como Adán, en el momento en el que Adán fue creado, no tenía una naturaleza pecaminosa. ¿Se acuerda que Jesús nació virginalmente? El nacimiento virginal era necesario para que él no heredase la naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos de Adán. El nacimiento de Jesús es uno de los milagros sobrenaturales. Y tiene el propósito, este milagro, de que Él nazca en completa pureza, sin una naturaleza caída como la que nosotros tenemos. Y bueno, Él no tiene una naturaleza pecaminosa. Adán, cuando fue creado, tampoco tenía una naturaleza pecaminosa. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Jesús es Dios encarnado. Él, aunque no tenía una naturaleza para pecar, tenía un cuerpo exactamente igual que el nuestro. Sus manos eran reales, todo su cuerpo era real, tenía 5 dedos en cada mano, tenía 5 dedos en los pies, tenía cabello y bueno, tenía todas las... Bueno, acuérdense que Él es Dios, ¿no? Entonces, estar en una condición humana, pues tiene sus desventajas, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo siente dolor, nuestro cuerpo siente los cambios de clima. Seguramente usted no está disfrutando del clima que estamos teniendo ahorita, a menos de que le encante el calor, pero bueno, el cuerpo de Jesús tenía que soportar el calor, tenía que soportar el frío, pasaba hambre. Si se cortaba, sangraba, si se aplastaba el dedo con el martillo, le dolía. Jesús tenía un cuerpo igual que el nuestro, pero no tenía una inclinación natural, como nosotros la tenemos, a pecar. Y bueno, aquí sí podemos plantearnos una pregunta interesante e importante, que es la siguiente. Si Jesús no tenía una inclinación natural para pecar, ¿cómo es posible que se sintiese tentado a pecar? Es una pregunta válida, porque nadie debe de dudar esto. La naturaleza de Jesús nunca lo llevaba al pecado. Él no tenía ninguna inclinación hacia el pecado, en Él no había concupiscencias, en Él no había falla. Su naturaleza humana era perfecta, igual que su naturaleza divina. Entonces, pues, ¿cómo es que podía sentirse tentado a pecar? Y la respuesta es la siguiente. Jesús, al igual que Adán, a pesar de tener una naturaleza que no tenía pecado, acuérdese, Adán antes de caer, tenían los dos la capacidad de elegir. Los dos eran libres para obedecer la instrucción de Dios o para rebelarse en contra de la instrucción
de Dios. La gran diferencia entre Adán y Jesús es que Jesús se sometió a la voluntad de Dios y Adán se rebeló. Suena muy sencilla la diferencia y conceptualmente es muy sencilla la diferencia, pero la decisión en sí es abismal y las consecuencias que vienen por una decisión y por otra llevan a caminos completamente distintos, porque la decisión de Adán de rebelarse a la voluntad de Dios trajo como consecuencia la muerte de toda su casa, la muerte de toda su descendencia. Pero la decisión de Jesús por someterse a la voluntad del Padre trajo como consecuencia la salvación de todo aquel que cree. Y bueno, teniendo esto en cuenta, podemos ver que Jesús estuvo en la condición de sentir toda la presión que la tentación aplica. O sea, Jesús verdaderamente tuvo una tentación frente a él, tuvo una disyuntiva delante de él. Frente a él estuvo la posibilidad de ir por un lado o ir por el otro. Pero como mencionamos, a diferencia de Adán, él siempre decidió por el camino establecido por el Padre. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque nos permite ver que lo que señala Hebreos capítulo 4, versículo 15 es real. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, yo se lo leo, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús, este pasaje nos muestra una tentación intensa que hubo sobre Jesús en un periodo corto de tiempo, pero no crea que fue la única ocasión en la que Jesús fue tentado. Durante su infancia y juventud también lo fue, y después de este momento es seguro que siguió teniendo tentaciones frente a él, pero de todas salió victorioso. Y esto es bien importante porque tenemos a alguien que nos entiende. Jesús experimentó presión social. Acuérdese que él creció en lo que se llama la cultura mediterránea. Y la cultura mediterránea tiene ciertas características gastronómicas, entre ellas el consumo de vino. Consumir vino, tomar vino en la cultura mediterránea no es anormal. Y bueno, muchos sí lo utilizan para embriagarse, pero se acostumbraba a acompañarlo con la comida por diversas razones. En la región específica de Israel se acostumbraba a acompañar la comida con vino diluido con agua, porque era peligroso tomar agua directa del pozo. Se utilizaba el vino como un antiséptico y era lo que se tomaba en las casas a la hora de la comida y en las cenas. Uno se sentaba y había ya la mezcla de vino con agua, se servía y pues eso era lo que se tomaba, pero había quienes se les pasaban
pues no eran copas, porque no creo que muy poquitos tenían copas, los vasos, ¿no? Las medidas de vino se les pasaban y se empezaban a embriagar. Y le aseguro, acuérdese que José y María eran hombres muy piadosos, un hombre y una mujer muy piadosos, pero tenían más familia. Nunca falta el borracho de la familia, que seguramente en algún momento le pudo decir a Jesús: tómate otra, tómate más, acompáñame y toma conmigo. Son tentaciones que tuvo Jesús. Tenga por seguro que Jesús tuvo ese tipo de tentaciones, pero Jesús, ¿qué hizo siempre? Dijo: no, yo me voy a ir por lo que es la voluntad del Padre. Pero Él entiende, si usted viene de un contexto de alcohol, Él entiende lo que es que alrededor de ti todo el mundo esté tomando y te estén invitando a tomar. Pero aparte de que entiende, Él sabe cómo vencer y nos ayuda a vencer. Él nos puede mostrar cómo vencer estas tentaciones. Entonces, es bien importante que tengamos esto presente. Jesús nos entiende y sabe cómo salir adelante y nos puede ayudar. Y nos quiere ayudar. Es por eso que tenemos este pasaje aquí. Mire, en este pasaje Jesús nos muestra varias cosas que son necesarias para obtener la victoria sobre la tentación, pero también en este pasaje se nos va a enseñar el tipo de Mesías que Jesús iba a hacer. Acuérdese que Él está iniciando su ministerio mesiánico. Y su ministerio mesiánico se va a caracterizar desde este punto por la predicación y por el uso de la palabra de Dios. Bien, vamos entonces a entrar en el estudio de este momento dentro de la vida y ministerio de Jesús. Vamos al versículo 2, ahí en Mateo 4. Dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y aquí comienza el periodo de tentación. Fue un periodo de tentación corto, pero muy intenso. Y comienza precisamente en este momento en el que Jesús termina un ayuno sobrenatural. Solamente ha habido 2 seres humanos que han experimentado este tipo de ayuno: Moisés y Elías. Moisés, en realidad fueron 80 días los que él estuvo así. Elías estuvo 40. No lo intente, no lo va a lograr, se va a morir si lo intenta, porque son 40 días sin comer y sin beber. El cuerpo no aguanta tanto tiempo sin tomar agua. Por eso es que le llamamos un ayuno sobrenatural. Durante este periodo de tiempo, el poder de Dios sostuvo el cuerpo de las 3 personas que realizaron este ayuno: Moisés, Elías y en este momento Jesús. Recuerde que Jesús es Dios encarnado, tuvo un cuerpo de carne y hueso como el nuestro. Fue sostenido por el poder divino durante estos 40 días, pero se van a terminar. El periodo del ayuno sobrenatural termina y el cuerpo reacciona, el cuerpo tiene hambre, y ahí es donde viene por primera vez el enemigo del Señor. Versículo 3 dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está,
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí hay varias cosas que ocupamos señalar. Y la primera es que el enemigo viene, Satanás viene con esta frase: si eres hijo de Dios. Y aquí hay que prestar atención, ojo con esta expresión. Con esta expresión, Satanás no está poniendo en tela de juicio la divinidad de Jesús. Él sabe bien quién es Jesús. Esta frase otros la traducen como ya que eres el Hijo de Dios. Satanás no le está diciendo, a ver, muéstrame que eres el Hijo de Dios. Él está viniendo a decirle, sé que eres el Hijo de Dios. Y como eres el Hijo de Dios, tienes hambre, convierte las piedras que están aquí en pan. Esta frase va a ser una constante porque se presenta en la primera tentación y en la segunda. Y lo primero que encontramos es a Satanás diciendo, usa tu poder para saciar tu hambre. Y aquí es donde viene el punto de presión, la enseñanza para nosotros ante un tipo de, y la enseñanza para nosotros ante un tipo de tentación particular. Porque aquí Satanás está intentando explotar una necesidad biológica. El cuerpo de Jesús requiere de alimento, sí. Y bueno, esto se puede aplicar, lo que vamos a encontrar aquí, se puede aplicar y se debe de aplicar a todas nuestras necesidades biológicas. Tenemos un montón de necesidades biológicas, como lo es el alimento, como lo es el ingerir líquidos para hidratarnos y demás, ¿no? Hay otro tipo de necesidades. Estas necesidades no son pecado en sí, pero tienen su momento para realizarse. Comer de más no es bueno y no es sano. Cuando usted come por comer, está haciendo algo mal, está dañando su cuerpo y le van a venir un montón de consecuencias negativas: sobrepeso, colesterol, hipertensión y demás. Pero comer en sí mismo no es malo. Incluso si toma demasiada agua, tampoco le va a hacer bien. Esas son unas necesidades muy básicas. Dormir es una necesidad biológica, dormir está bien, pero si su anhelo en la vida es dormir todo el tiempo, eso está mal. ¿Qué más le...? Bueno, hay más, ¿no? Las relaciones sexuales no son pecado, pero tienen su momento y su forma. Solamente se pueden realizar dentro de la protección del matrimonio. Y fuera de ahí son pecado, pero en el matrimonio no lo son. Entonces hay muchas necesidades biológicas que nosotros tenemos y el enemigo las puede explotar para hacernos pecar, sí. Hay muchas áreas del pecado que surgen a través de nuestros sentidos y el enemigo las busca explotar, sí, sí lo hace. Y aquí encontramos al Señor Jesús teniendo una tentación delante de Él en la que Satanás está explotando una necesidad física, una necesidad biológica de nuestro Señor Jesús. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué estaba mal convertir las piedras en pan? Recuerde, Jesús
era Dios. ¿Lo podía hacer? Sí. Acuérdese que Él hizo otros milagros relacionados con el alimento, en la multiplicación de los panes. Eran pocos panes y pocos peces y alimentó a una multitud de miles. Acuérdese también en las bodas de Canaán, convirtió agua en vino. Entonces uno sí se puede preguntar aquí, bueno, ¿y qué había de malo en esto, no? ¿Por qué estaba mal que convirtiese las piedras el pan? Vamos a explicar por qué. Estaba mal porque Jesús, como el Mesías, no debía de utilizar su poder sobrenatural para su propio beneficio, para satisfacer sus propias necesidades. Y esto era entonces lo que estaba haciendo Satanás. Satanás lo estaba tentando diciéndole: ¿tienes hambre? Usa tu poder para satisfacer tus necesidades. Pero esa no era la misión del Mesías, y su poder divino no se debía de emplear para que él sacase provecho, para que él tuviese un beneficio. Vemos, si usted ve, ningún milagro que Jesús realizó fue para su propia persona. Sanó a otros. Lo de las bodas de Canaán era pues para ayudar a la pareja que lo invitaron a la boda, a él y a sus discípulos y a su familia. Cuando la alimentación de los 5,000 y de los 4,000 fue para bendecir a los demás, Jesús nunca utilizó su poder para beneficiarse. ¿Se acuerda cuando llega a Samaria? Tenía hambre otra vez, ¿y qué hizo? Le dijo a sus discípulos: pues vayan a buscar comida. Entonces, aquí Jesús está siendo tentado en esta situación. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Mire, la respuesta de Jesús es maravillosa. Versículo 4. Dice: y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí Jesús está citando un pasaje dentro de la ley de Moisés. Le contesta a Satanás ¿con qué? Con la palabra. Porque en la palabra es en donde nosotros, en la escritura es en donde nosotros vamos a encontrar la respuesta y la solución a todos nuestros problemas y a todas nuestras necesidades, incluso para nuestras necesidades más básicas y biológicas. ¿Y qué es lo que Jesús está haciendo al momento de citar este pasaje de la ley de Moisés? Al Jesús citar este pasaje, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, le está diciendo a Satanás. Acuérdese que la ley de Moisés es entregada y revelada después de que Israel sale de la tierra de Egipto y comienza a ser sostenido directamente por Dios. Israel no podía sembrar, sí tenía ganado, pero si se lo comían, se iban a quedar aparte sin ganado. De vez en cuando, ¿no? Supongo que ahí se comían algún corderito o algún cabrito, pero no era lo común. Dios lo sostenía con el maná. Y en este contexto en el que Israel está siendo sostenido por Dios, es que se da este pasaje de la ley de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que Jesús le está diciendo a Satanás? Él está diciendo: así como Israel
recibió de la provisión sobrenatural, recibió la provisión sobrenatural de Dios para sobrevivir en el desierto, así yo voy a depender de mi Padre. No voy a depender del poder que yo tengo inherentemente. Como Israel, voy a esperar a que el Padre provea para mí. Y Satanás falla, ¿no? Falla en esta tentación y cambia la modalidad. Vamos al versículo 5, ahí en el capítulo 4. Pero antes de pasar ahí, cuando estamos sometidos a una tentación de esta naturaleza, una tentación en la que se está explotando una necesidad física, Jesús nos está enseñando qué hacer. Debemos de confiar en que el Padre va a tener cuidado de nosotros y va a suplir lo necesario para que esta necesidad sea satisfecha. Dejó a Israel en algún momento durante los 40 años que estuvieron en el desierto. No, jamás. Incluso cuando ellos se portaban mal y mandaba un castigo que acababa con la vida de muchos porque lo ameritaba, la siguiente mañana había maná. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a tener cuidado de su pueblo. Nunca nos va a dejar desamparados. Entonces, si tiene una necesidad así, no confíe en sus fuerzas, déjenlo en manos de Dios. Él va a proveer. Bien, y vamos a ver al final del mensaje que eso mismo se manifestó en Jesús. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí tenemos la segunda tentación. Y comienza igual que la primera, con la frase: ya que eres el Hijo de Dios. Pero aquí no se está tratando una necesidad física. Aquí la tentación que Satanás va a poner delante del Señor Jesús es hacer su ministerio público utilizando milagros que todo mundo podía ver dentro de la ciudad de Jerusalén, y a través de estos milagros hacer que el grupo de personas que le sigan crezca y que además sea un grupo de influencia. Porque si usted analiza un poquito, va a encontrar que la mayoría de las personas que siguieron a Juan el Bautista fueron personas de escasos recursos del pueblo. Y se analiza el ministerio de Jesús, va a encontrar el mismo patrón. Siempre hubo personas de otro extracto social que también le siguieron, pero el grueso de los seguidores de Jesús eran hombres y mujeres de extracción humilde. Véanlo en sus mismos 12 discípulos. La mayoría se dedicaban a oficios comunes y corrientes. Solo había un rico, si había un rico,
Mateo. Él era cobrador de impuestos, tenía mucho dinero, pero el resto que eran pescadores en su gran mayoría, y había un revolucionario por ahí era Simón el Celote, pero todos eran de esta condición social. El ministerio de Jesús se concentró principalmente en Galilea, muy lejos de Jerusalén. Y Satanás, que le dijo: estamos en Jerusalén, salta dice que estaban en el pináculo del templo, salta de aquí y deja que los ángeles vengan y te tomen de las manos y hagan que desciendas suavemente sobre el suelo. Hazlo y vas a ver que te van a seguir los sacerdotes, el Sanedrín se va a dar cuenta de que tú eres el Mesías y te van a seguir y van a iniciar la revolución armada que ellos están buscando. Esta era la tentación que estaba puesta delante de Jesús, y Satanás utilizó un pasaje que se encuentra en el Salmo 91, buscando aplicarlo a esta situación. ¿Se podía aplicar? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y debemos de entender que se le están poniendo estas dos situaciones a Jesús. La voluntad del Padre, ¿cuál era? La voluntad del Padre era que Jesús viniese y desarrollase su ministerio de Mesías como el Cordero de Dios. Pero Satanás le está diciendo: manifiéstate como el Mesías reinante. En términos sencillos, ¿no? Es lo que le está diciendo: no te manifiestes como el Cordero de Dios, manifiéstate de una buena vez como el Mesías reinante y todo el mundo te va a seguir. Mire, le aseguro que hasta los soldados romanos que había ahí cerca del templo, al ver un milagro así, dicen: no, pues sí, Él es Dios, vamos a seguirlo, vamos a pelear. Satanás le está diciendo: utiliza tu poder para que todo mundo te siga y seas Señor y te reconozcan como Mesías. Pero ¿cuál era la voluntad del Padre? Ser el Cordero de Dios. Por eso Jesús le contesta en el versículo 7. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y qué está haciendo aquí el Señor Jesús? Está haciendo dos cosas. Por un lado, le está diciendo a Satanás: yo vengo como el Cordero de Dios. No me voy a manifestar como el Mesías reinante porque no es lo que corresponde a este tiempo. Y está enseñando otra cosa. Jesús nos está enseñando que las promesas dadas por Dios no se pueden utilizar de manera arbitraria y caprichosa, porque así era como Satanás estaba proponiendo la aplicación de esta promesa dada por Dios. Pero Jesús, que está enseñando, las promesas de la Escritura no se pueden utilizar de manera arbitraria y caprichosa. Todo milagro realizado por Dios tiene un propósito dentro de su plan. Lamentablemente, la Iglesia ha padecido de una enseñanza errónea en la que se le ha enseñado a utilizar las promesas de Dios
a intentar aplicar las promesas dadas por Dios como se enseñó Satanás, porque él fue el que lo planteó así. Y se le dice, declara que esto va a pasar y tiene que pasar. Tú di que esto va a suceder y va a suceder. Reprende tal o cual cosa y va a ser reprendida. No, no. Jesús está enseñando aquí que no es así. Si así fuera, Jesús hubiera podido hacer uso de esta promesa, porque lo que citó Satanás efectivamente está en el Salmo 91. Y tristemente esto ha llevado a una gran confusión y a lastimar muchos corazones, porque, mire, en la facultad tuve un compañero de La Huacana, y en la zona de Tierra Caliente hay muchas iglesias cristianas, pero él se alejó del cristianismo y le pregunté, ¿por qué? Me dice, es que mira, cuando mi mamá murió, semanas atrás, nos estuvieron, dice y dice, que Dios había dicho que iba a sanar y que no iba a morir. Y estuvieron declare y declare que no iba a morir, se murió. Y yo me acerqué a preguntarle a los líderes, ¿por qué se murió entonces? Pues porque no tuviste fe. O sea, aparte de que utilizan mal la escritura, le echan la culpa a la familia que está dolida por una enorme tragedia. ¿Dios hace milagros hoy? Sí hace milagros hoy. Y yo le puedo platicar de milagros que a mí me ha tocado ver a lo largo de mi vida cristiana, pero sana a todos, no. ¿Hace milagros siempre? No. Todo milagro que Dios realiza tiene un propósito dentro de su plan. Y si no está dentro de su plan, sanar a una persona, no lo va a hacer. Así es. Hay ocasiones en las que no lo va a hacer. Mira, cuando yo me rompí el tobillo, cuando me fracturé, sí le decía a Dios, Dios, por favor, haz un milagro, porque al siguiente día tenía que predicar en 3 ocasiones. No me sanó. Y le decía a Dios que no me tengan que operar. Y oré fervientemente para que no me tuvieran que operar. Porque algo tenía que aprender. Y sí, algo aprendí. Dios me enseñó algo con ese. Pero me hubiera podido sanar, claro que lo hubiera podido hacer, pero yo tenía que aprender algo. Hay una razón bien clara por la que Dios no va a sanar a todos los enfermos. Todos tenemos que morir de algo. Mientras no venga Él, todos los humanos estamos condenados a morir. Nuestro cuerpo va a morir. Y puede morir por un arma, o por una enfermedad, o por un accidente. De algo nos vamos a morir todos. Muchos mueren por una enfermedad. ¿Por qué? Porque es el método a través del cual vamos a pasar a la eternidad. Y he visto a muchos hermanos en la fe partir por enfermedad. Así se los llevó el Señor, no los sanó. Dijo, es tiempo de venir a casa, vente. Entonces debemos de entender esto. Las promesas de Dios son aplicables, sí, pero dentro de su plan. No hay manera en la que yo pueda presionar o coercer a Dios para que Él actúe como yo quiero que actúe. Acuérdense, Él es soberano, Él gobierna,
¿Y sus promesas son aplicables? Sí, cuando Él diseñó que iban a beneficiar el desarrollo de su plan. Bueno, todas sus promesas son para el beneficio de su plan, pero me refiero a este tipo de promesas como las sanidades. Hay gente que se pone literalmente a tentar a Dios. ¿Se acuerda que la Escritura dice que los morderán serpientes y no morirán? Agarran serpientes para que les... Eso es tentar a Dios. Eso es tentar a Dios. Eso tuvo su aplicación. Hay un ejemplo de una aplicación de eso con Pablo. ¿Se acuerda cuando está termina su naufragio y terminan en una isla ya cerca de la península itálica y se sientan alrededor de una fogata y Pablo agarra un trozo de leña y en el trozo de leña había una serpiente y lo muerde? Y pues todos los que estaban ahí dijeron, no, se va a morir. Le dice, de verdad que debió de haber hecho algo bien malo, ¿no? Porque no se murió en el mar, pero aquí lo muerde una serpiente. No le hizo nada el veneno. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. ¿Qué sucedió ahí? Les dijo, es que Dios está conmigo, y ahí les expone el mensaje de salvación y se convierten. Tuvo un propósito, pero él no lo estaba buscando, fue algo que sucedió. Entonces, así es como funcionan este tipo de promesas cuando Dios tiene algo planeado con un hecho sobrenatural. Y vamos a la última tentación. En el versículo 8, ahí en Mateo capítulo 4. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Esta es la última tentación. Y en ella Satanás le invita a recibir todos los reinos de la tierra de su mano. Entiendo una cosa. La Escritura señala que Satanás es el príncipe de este mundo. Algo importante debemos de señalar aquí. Se utiliza la palabra príncipe. El príncipe no está sobre el rey. No se refiere al hijo del rey, se refiere a quien tiene autoridad sobre un principado, que era una división política en ese tiempo. Pero el rey está por encima de los principados. Ahorita Satanás tiene el control del gobierno del mundo. Él ha tenido la facultad de influenciar a muchos gobernantes. ¿Quién cree que respaldó a Hitler? Satanás. Podemos ver otro ejemplo en Antíoco Epífanes y varios, ¿no? Varios gobernantes que han tenido una influencia diabólica muy clara. Sí tiene un poder sobre el gobierno mundial ahorita Satanás, y le está diciendo a Jesús, yo te lo doy. Puede ser el príncipe de este mundo si me adoras. Y mire, esta es una tentación descabellada, pero hay una enseñanza importante aquí. Honestamente es una locura lo que Satanás está planteándole a Jesús, pero vemos varias cosas importantes aquí, porque en esta tentación
Satanás revela nuevamente su naturaleza, deseando, como lo hizo desde su caída, ocupar el trono de Dios. Y aquí se nos revela algo importante, porque mire, hay personas que sí se preguntan, honestamente son preguntas válidas. ¿Por qué Satanás movió los hilos de la población de Jerusalén y del Sanedrín para crucificar a Jesús si sabía que con la crucifixión de Jesús iba a ser derrotado? Es una pregunta válida y tiene lógica plantearse esa pregunta. Hay quienes se preguntan también por qué Satanás sigue obrando si sabe que va a ser derrotado en el fin de los tiempos, porque lo sabe. Mire, él sí sabía que al momento de expirar Jesús estaba siendo derrotado, pero movió a la población de Jerusalén y al Sanedrín para que gritaran crucifícalo, hasta que Pilato dijo, está bien, ahí va, crucifíquenlo. Y si usted ve en el libro de Apocalipsis, se nos enseña que la bestia, el anticristo, va a marchar contra Jerusalén con un ejército inmenso, con el objeto de acabar con lo que queda de población judía ahí. Y sabe que ahí va a aparecer Jesús y lo va a derrotar. Sabe, él conoce las Escrituras. Aquí podemos ver en la tentación de Jesús que él conoce las Escrituras, las puede recitar. Y hay personas que pues se pueden preguntar honestamente, bueno, ¿por qué lo hace si sabe cómo va a terminar? Pero esta tentación nos da la respuesta. Satanás es un ser sumamente sabio, increíblemente sabio. Yo he mencionado en varias ocasiones que no nos metamos en ese terreno porque es un terreno muy peligroso. Hay gente que se le quiere poner Bueno, aquí tenemos una cultura mexicana muy cómica, ¿no? Porque no sé, en un tiempo en redes sociales estaba que el abuelito y su historia de cuando se peleó con el diablo. Ningún ser humano se puede pelear con Satanás. Es un ser muy poderoso. Es un ser con muchísima sabiduría, con un conocimiento muy amplio de las Escrituras. Él sí se las sabe por completo, nosotros no. Pero a pesar de todo esto, su ambición y su maldad lo llevan a tener puntos de ceguera. Y aquí lo podemos ver. ¿Se acuerda que vimos que Jesús, que en la tentación siempre empezó, sé que eres el Hijo de Dios, haz esto? O sea, él sabía perfectamente que Jesús era Dios encarnado, pero él tiene estos momentos en los que su ambición y su maldad lo dejan ciego y cree que puede ganar. Y lo lleva a realizar actos ilógicos e impensables. Pero ¿qué fue lo que el Señor Jesús hizo? Dice, entonces el Señor le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Con estas palabras, Jesús le estaba recordando a Satanás quién es Él. Sí es cierto
que Él es el príncipe de la potestad del aire. Sí es cierto. Sí es cierto que Él tiene el principado sobre las naciones. Pero ¿qué está haciendo Jesús aquí? Le dice, vete, acuérdate de quién eres. Yo soy Dios y tú estás debajo de mí. Siempre lo has estado y siempre lo vas a estar. ¿Qué hizo Satanás? Se fue. Y después, fíjese lo que viene en el versículo 11 y aquí vamos a terminar. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús seguía con hambre porque Satanás no le dio una pausa para comer. Le dije que fue un tiempo de tentación intenso. Cuando Jesús derrota a Satanás en el desierto, ¿qué sucedió? Lo que Él dijo desde el principio: no voy a usar yo mi poder para satisfacer mis necesidades, voy a confiar en lo que mi Padre va a proveer para mí. Satanás se va, inmediatamente llegan ángeles, ¿y qué creen que le dan? Alimento y agua, hasta que Jesús sale del desierto. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Necesitamos, para vencer la tentación, confiar en la mano de Dios. Honestamente, la primera tentación es la más aplicable para nosotros. La segunda también, porque va a haber ocasiones en las que Satanás va a ofrecernos reconocimiento a través de sus medios. Pero en todas estas situaciones es importante que nosotros tengamos, si queremos vencer, que Dios tiene el control y que Él va a proveer de acuerdo a su bondad todo lo que necesitamos. Debemos de tener presente que no siempre nos va a sanar, que no siempre nos va a sacar inmediatamente del problema, porque hay ocasiones en las que necesitamos aprender algo. Y también debemos de aprender cuál es nuestro lugar. En la siguiente ocasión vamos a ver sobre la tentación de querer ocupar el lugar de Dios. Debemos de saber cuál es nuestro lugar, cuál es el lugar de Satanás, porque aquí tuvimos una enseñanza bien importante. Sí, es cierto, Satanás es más poderoso que nosotros, sí, pero no es más poderoso que Dios. Él no puede hacer nada que Dios no le permita. Él no puede tocar algo que Dios no le permita. Él se tiene que someter. Y Dios constantemente, como lo vemos aquí, le dice, acuérdate que eres. Y no te intentes levantar en contra de mí porque no somos iguales. Entonces, si nosotros tenemos estas cosas presentes y estamos conscientes y nos tomamos de la mano de Dios, podemos salir adelante, podemos vencer la tentación. Acuérdese que no estamos solos. El Señor nos dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si vamos de la mano de Jesús, podemos vencer. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque verdaderamente no estamos solos. Hay ocasiones en las que puede ser que nadie alrededor nuestro entienda por lo que estamos pasando. Tal vez ningún otro ser humano a nuestro alrededor entiende por lo que estamos pasando, pero tú sí lo entiendes. Y tú nos estás diciendo, hijo, yo te entiendo, yo pasé por eso, sé lo que sientes. Pero no solamente nos estás diciendo eso, sino que nos dices también, sé cómo salir, sé cómo ayudarte, acércate a mí.
No tengas miedo de Satanás porque yo estoy por encima de Satanás. Acércate a mí, yo te puedo ayudar. Si tú le estás batallando hoy con un pecado, yo te puedo ayudar. Yo sé lo que sientes. Y hoy venimos delante de ti, Señor, porque sí somos débiles. Y tenemos una inclinación a pecar. Pero tú nos estás diciendo hoy, todo lo pueden en mí que les fortalezco. Ayúdanos, Señor, porque queremos ser luz y queremos dejar de tropezar con las mismas piedras. Señor, ayúdanos a ver la luz. Rompe las cadenas del pecado que pueda haber sobre nosotros. Danos tu libertad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y te damos gracias. Amén. Pues que pase buena noche, hermano. El Señor le bendiga y nos vemos aquí el domingo. Acuérdense que es el Día del Padre. Vamos a festejar a los papás también.